Saludos, amados. Dios les bendiga de manera especial en este día. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy le damos la bienvenida a este programa. Esperamos que el mismo sea de edificación a su vida, que usted esté gozándose, aprendiendo de la palabra de Dios en este tema tan maravilloso que llevamos a cabo, una serie sobre de qué se trata Jesús y para qué vino. Así que en el día de hoy vamos a estar dando un pequeño resumen de lo que dimos la semana pasada y así nuevamente volveremos a lo que es proseguir con el tema, y en el día de hoy se va a volver todavía mucho más interesante y subsiguientemente será mucho más interesante este tema y el aprendizaje que vamos a tener todos juntos, usted, yo y todos los que puedan disfrutar de este programa. Así que vamos a orar en el día de hoy. Luego leeremos unos versículos de la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías y así estaremos dando el resumen y continuando con este programa para bendecir su vida. Padre, te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo, por la salvación que nos ha traído en Jesús nuestro Señor y bendita esperanza. Y te pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Permite que tu palabra sea una realidad en nuestros corazones y podamos crecer en el Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hay una serie de versículos, tengo 3 versículos de la palabra del Señor en el mismo libro de Isaías, capítulo 35, capítulo 29 y capítulo 61. Todos estos capítulos Jesús los circunscribió, Él los envolvió, por así decirlo, y tomó parte de cada uno de estos versículos de la palabra del Señor para vindicar para qué Él había venido, de qué se trata Él y para qué Él vino. Así que voy a leer estos versículos de la palabra del Señor y luego estaremos en el resumen de donde nos habíamos quedado la semana pasada y cómo vamos a continuar en esta otra sobre este tema acerca del reino de Dios. Leemos el primer versículo de la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 35, verso 5, donde la palabra del Señor lee así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 29, verso 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Capítulo 61, verso 1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. El Señor añada bendición a su santa palabra en medio de nuestras vidas y nuestros corazones, que nuestros corazones se expandan, se abran hacia el amor, hacia la palabra del Señor. Si Jesús dijo en el capítulo 16, 17, allá del libro de San Juan, que si me amáis, guardad mis palabras. La realidad de la vida de la iglesia es que ella debe demostrar ese amor como aquel mandamiento del Antiguo Testamento decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Esa obra la va a obrar el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, de tal manera que tengamos una predisposición santa hacia lo sagrado, hacia Dios, y que le amemos. Y una de esas evidencias de ese amor es exactamente el amor hacia la palabra. Quiero aprender más del Señor, quiero conocerlo mejor por medio de su palabra. Así que en la semana pasada estuvimos tocando sobre cómo comenzó a trabajar este asunto del reino de Dios y vimos 3 conceptos que nacen dentro del Antiguo Testamento y la época intertestamentaria. Van a nacer 2 conceptos más, uno en el Antiguo Testamento, en los tiempos después de David, Salomón en adelante, y después en la apocalíptica judía van a nacer otros 2 conceptos que van a ser importantísimos para entender todos ellos el Nuevo Testamento.
sin ellos no vamos a entender el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el pueblo de Israel, cuando comenzó en la decadencia, después de cuando ocurre el reinado de Salomón, va en decadencia todo ese reino de Salomón dentro de las estructuras de la vida nacional de Israel, va en decadencia. Luego, cuando el reino se parte en dos, las tribus del norte y la tribu y media del sur, y de ahí comienza ese deseo de que Dios restaure la fortuna de David. En eso estábamos hablando la semana pasada, y que dentro de ese deseo ardiente apocalíptico de las promesas de Dios, de que Dios levantaría un nuevo David para que arreglara todo este desbarajuste que había en Israel, los profetas toman entonces ese deseo del pueblo y le van entonces a dar un nombre a esa esperanza y le van a poner el día del Señor. Ese día que en ocasiones se va a decir que ese día será grande y poderoso, el día de Yahvé, cuando Él venga. Y ese día de Yahvé, lo interesante es que dentro de los profetas del Antiguo Testamento tenía dos vertientes. Una, que el día de Yahvé, el día de Jehová, iba a venir exactamente para traer juicio. Pero no solamente juicio para los enemigos del pueblo de Israel, sino que también traía juicio para la propia nación de Israel. Vimos también cómo el pueblo propio de Israel se convirtió en un pueblo opresor para los propios residentes del pueblo de Israel, para la viuda, el huérfano, el desamparado, el menesteroso, el extranjero que llegaba a la tierra, de tal manera que vimos tres pecados en el libro del profeta Osea. Vimos cómo él describe los pecados del pueblo de Israel como idolatría, opresión a los pobres y también la inmoralidad sexual. Dios había prometido ese juicio sobre las naciones, pero también sobre Israel. Pero por otro lado, también ese día del Señor sería el día de salvación para el pueblo propio de Dios, especialmente para aquellos que estaban guardando la palabra de Dios. Para uno había juicio y para otros había salvación. Ese concepto dualista de juicio y salvación se va a seguir no solamente en los profetas del Antiguo Testamento, sino que lo vamos a ver también en el libro de Mateo, Lucas y Marcos, cómo ellos van a recoger exactamente estas dos vertientes dualistas de juicio y salvación a la misma vez. Entonces, más tarde el juicio viene y viene en la capacidad del pueblo babilónico, como el pueblo babilónico se lleva cautivo, están 50 unos hasta 70 años cautivos. Y luego viene el día de la liberación. Cuando llega el día de la liberación, los judíos que llegan nuevamente a su tierra no ven aquello que ellos esperaban. Ellos esperaban que cuando llegaran a su tierra, aquella esperanza que Dios había hablado de la palabra profética, de que iba a restaurarlos, que iba a haber rectitud y justicia, no encuentran ninguna de las dos cosas y comienza una grande decepción en el pueblo. De hecho, muchos judíos no volvieron a su tierra, no quisieron volver a su tierra. Y lo que de ese momento en adelante, luego van a caer de imperio en imperio, van a pasar unos años, muchos años en la historia del pueblo de Israel, cuando van a seguir cayendo varios siglos, van a seguir cayendo en manos de pueblos opresores extranjeros. Y dentro de esos años, ya 200 años después, comienza a avivarse el deseo nuevamente de que Dios volviera a actuar y a salvar al pueblo de Israel. Y en este momento nace lo que se llama los escritores apocalípticos. Y estos escritores apocalípticos van a estar hablando sobre las promesas que Dios tenía, la esperanza de salvación para el pueblo de Israel. Ahora bien, ellos van a empezar a hablar sobre esa esperanza
aquella esperanza que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de que Dios iba a salvar a su pueblo, y esa esperanza de que Dios iba a poner un nuevo David sobre el trono. Pero los apocalípticos le van a dar ahora una nueva interpretación a esa esperanza, y esa esperanza va a salir de la historia. Es decir, de esperar a ese David que viniera a reinar y restaurar la fortuna de Israel y el reino de rectitud y paz. Ahora esperaban que Dios descendiera desde arriba en un cataclismo poderoso de Dios y actuara y terminara y diera fin a esta era y comenzara una nueva era. De ahí nace, dentro de la apocalíptica, este otro nuevo concepto de esta era y la era venidera. Esta era catalogada como era de maldad, de pecados en todas las sociedades del mundo, y aparte de ello en lo que son las enfermedades y las ataduras demoníacas. Entonces, dentro de esta realidad van a pasar otros años más, cuando ahora Israel no está independiente, vive bajo el tiempo de los macabeos, y bajo ese tiempo en el cual ya no están dependiendo de otras naciones, sino de su propia nación, comienza a crearse entonces una situación más todavía cruda de maldad de los propios gobiernos del propio pueblo de Judá. Y esto hace que se intensifique este momento de apocalíptico, donde ahora se va a avivar mucho más fuerte y se está esperando exactamente que Dios intervenga desde afuera, fuera de la historia, intervenga y le ponga fin a esta era de maldad, de pecado, pero estaba circunscrita mucho más en lo que eran las enfermedades, la muerte y las ataduras demoníacas. De ahí nace exactamente el otro concepto, la Basileia Tofeu, es decir, el reino de Dios. Malkuta, que se habla en el hebreo, la palabra hebrea, es el reino de Dios que le va a poner fin a ese reino de enfermedades y ese reino de ataduras demoníacas. Entonces, de ahí nace ese otro concepto, el reino de Dios. Este concepto va a nacer dentro de la apocalíptica judía, ya casi al final de la apocalíptica judía. Y entonces, dentro de ese fervor, el deseo y la esperanza que Dios interviniera, entonces ahora vemos cómo aparece en el desierto una figura salvaje con una vestimenta extraña, y a la misma vez con una dieta extraña. Sale este hombre de Dios anunciando un mensaje singular, un anuncio de Dios singular. Estamos al borde, dijo. Estamos aquí, a punto de que suceda. El gobierno de Dios está a punto de alcanzarnos, es decir, el reino de Dios está listo. ¿Estás preparado para la venida del reino de Dios, del gobierno de Dios, de justicia y rectitud? Si no, arrepiéntete y bautízate. El bautismo era esa forma de identificarse con el mensaje profético de juicio. Fíjese que volvemos a lo mismo, el día del Señor, que viene con un mensaje de juicio, pero a la misma vez viene con un mensaje de salvación y esperanza. El mensaje de juicio de este profeta que estaba bajo el hacha que está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Se cortará la paja y se llevará el fuego que nunca se apagará. Este concepto de que nunca se apagará es un concepto escatológico, apocalíptico, que viene corriendo desde todo el Antiguo Testamento y va a ocurrir ahora en labios de este profeta de Dios llamado Juan el Bautista. Este es el contexto en la esperanza que tiene el pueblo de Judá antes las profecías de los apocalípticos, que van a dar dos nuevos conceptos en la fe judía, y que esos dos nuevos conceptos van a ser adquiridos tanto por Jesús como por los apóstoles, y los escritos los encontramos nosotros en las cartas de Pablo, igual también que en
los escritos de los evangelistas que van a estar hablando sobre esta era y la era venidera. Esta era venidera, si aquí está Jesús, ahora mismo Jesús está aquí, este es el Antiguo Testamento, estoy aquí en el Antiguo Testamento, y cuando Jesús viene, esta es la era venidera es esta era en la que Jesús comienza el reinado de Dios. Así que se entiende esta era y la era venidera. Esta era la era donde Satanás tenía controlado las sociedades por el poder de la idolatría, la inmoralidad sexual, la opresión a los pobres. Y esa era iba a terminar exactamente en esta otra nueva era. Es la era del gobierno de Dios, de la Basileia Tufeu, es decir, del reino de Dios que iba a descender. Y ese reino de Dios, ese rey de ese reino, vencería a Satanás, en este caso, y le iba a quitar sus armas, en el cual esto confía. En esto está en los asuntos parabólicos de los evangelios, donde Jesús habla del hombre fuerte que está tranquilo porque tiene sus armas y tiene a la gente atada, pero viene uno más fuerte que él, en este caso el Hijo de Dios, en este caso el Rey del Reino, que va a venir y va a quitarle sus armas, y sus armas están quitadas exactamente en lo que se llama las expulsiones demoníacas, donde cada vez que Jesús expulsa demonios de las vidas, es decir, donde opera exorcismo, allí se ve el reino de Satanás destruido y se está estableciendo este nuevo reino de Dios que le va a poner fin a este reino del mal. Ahí termina lo que los apocalípticos estaban hablando, esta era y la era venidera. Tenemos que tomar en cuenta que hay otros conceptos en el Nuevo Testamento donde se habla del siglo venidero. El siglo venidero va a encajar con la nueva era, pero va mucho más allá. Recuérdese que desde que Jesús va a tocar tierra, es decir, desde que Jesús comienza su ministerio, los conceptos teológicos que vienen corriendo del pueblo de Israel ahora van a tomar el concepto escatológico. Y cuando se toma ese concepto escatológico, todo lo que ocurre allí es escatológico. Es decir, que con la venida de Jesús va a comenzar el tiempo escatológico de salvación. Y este tiempo escatológico de salvación va a incluir la comunión con Dios, va a incluir la cercanía de Dios, va a incluir la consumación del siglo, es decir, la consumación del mundo. Todo esto va a ocurrir exactamente escatológicamente. Por lo tanto, hay una tensión en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, porque desde que Jesús inicia su ministerio, va a comenzar este concepto escatológico del último día, del tiempo del fin, que va a comenzar con Jesús. Lo va a recoger Pablo, lo va a recoger los demás apóstoles, Juan, Pedro, todos ellos van a tomar estos conceptos escatológicos del sí ya, pero todavía no. Entonces, de ahí van a ser exactamente todos estos conceptos, y cuando Jesús va a comenzar a explicar la Basileia Tufeu, es decir, el reino de Dios, Jesús va exactamente a presentarlo de una manera dualista, o como algunos otros teólogos hablan, de una manera ambigua. Ambigua es que se presenta el reino de Dios ya sí, pero todavía no. Y Jesús va a traer este concepto dentro de todo lo que él predica, de todo lo que él enseña. Luego en el Nuevo Testamento usted encontrará todos estos conceptos libro tras libro del Nuevo Testamento, donde va a haber esa tensión escatológica de lo que ya está comenzando ya, o que ya comenzó, pero que es también parte del fin de todas las cosas. Es decir, que hay una tensión entre ambos conceptos que se van a dar en todo el Nuevo Testamento, y que se van a dar, de hecho, dentro de nuestras propias doctrinas en el Nuevo Testamento. Entonces, bien interesante que nosotros miremos estos conceptos, que cuando estamos hablando de salvación,
estamos hablando de salvación escatológica porque Jesús está señalando la Basileia Tofeu, es decir, el reino de Dios como un asunto escatológico, que va a comenzar, que va a ser iniciado con la persona de Jesús y que va a proseguir en todo el Nuevo Testamento hasta la segunda venida y el establecimiento del reino de Dios para siempre. Así que esto es algo que nos está pasando ahora mismo, que estuvo pasando en el tiempo de Jesús, pero en el tiempo de Jesús esto que estaba pasando se está celebrando. Se está celebrando, por ejemplo, porque los discípulos de Jesús no están ayunando como los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos. Cuando a Jesús le critican que sus discípulos no ayunan ni oran, Jesús dice, esto es imposible que estén ayunando y orando cuando estamos de fiesta celebrando la Basileia Tofeu. Estamos celebrando la Malkutá de Dios que ha llegado, el reino de Dios ha llegado y por lo tanto hay que celebrarlo. Y de ahí se va a celebrar como el novio que está de fiesta y que los convidados a la boda están de fiesta y no hay tiempo para el ayuno en la oración. Jesús dice, sí, cuando el novio les sea quitado, entonces ellos ayunarán. Entonces esto es interesante mirarlo, cómo se está interpretando el Nuevo Testamento, cómo se está interpretando los evangelios y cómo se va a interpretar todo el Nuevo Testamento. Porque si uno no entiende esta tensión, lo que hace es malinterpretar el Nuevo Testamento y de hecho caer en herejías dentro de la interpretación del Nuevo Testamento. Si los estudios le hubieran puesto más atención a los evangelios y a la vida de Jesús, el propio Martín Lutero no hubiera tenido problema con el asunto de la justificación por la fe, porque ya Jesús la había enseñado. Antes que Pablo la hubiera enseñado, Jesús ya la había enseñado montones de veces en su predicación y enseñanza. Pero esto es lamentablemente que hasta el día de hoy nuestras universidades, institutos bíblicos, colegios, no se está dando la clase para qué vino Jesús y de qué se trata él y para qué él vino. Así que, habiendo hablado sobre ello, vamos a estar hablando en el día de hoy sobre el advenimiento de un nuevo profeta, o más bien del último profeta del Antiguo Testamento. Vamos a hablar también de lo que es la crisis inminente que se va a dar durante el ministerio tanto de Juan el Bautista como de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar del bautismo, también vamos a hablar del origen del bautismo de Juan el Bautista y vamos a hablar también de Jesús y Juan el Bautista. En todo esto que estamos hablando, estamos tratando de explicar que de que se trata Jesús es acerca del reino de Dios. Todo lo demás que encontremos en los evangelios, todo lo demás que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento tiene que ver exactamente con el tema del reino de Dios. Si el reino de Dios no se entiende como la Biblia lo explica, no estamos entendiendo a Jesús y tampoco estaremos entendiendo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta es la base porque el reino de Dios, todo lo que se hable fuera de ello, tiene que ver directamente con el reino. Sin el reino no hay tema de salvación, no hay tema de justificación, de nuevo nacimiento, no hay segunda venida y no hay reino de Dios. Porque el reino de Dios es algo que ya ha comenzado con Jesús y que va a terminar exactamente en su aparición, en su manifestación, en su segunda venida. Cuando Él aparezca, creará cielo nuevo, tierra nueva, habrá la resurrección de los muertos y el reino de Dios será establecido para siempre. ¿Ya comenzó? Sí, ya, pero todavía no. Bien, vamos a estar hablando sobre estos temas, vamos a ver hasta dónde el tiempo nos da, pero de aquí en adelante vamos a estar hablando en lo que se llama los detalles. Vamos a estar hablando los detalles porque los detalles nos van a declarar cómo este reino se está manifestando en la persona de Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista no entendió de momento este reino manifestado? Y está en la cárcel esperando la muerte, esperando que sea decapitado, pero va a mandarle mensajeros a Jesús para preguntarle si eres tú el que habías de venir o esperamos en otro. Entonces, sumamente interesante y es sumamente interesante todo lo que Jesús va a hacer
para que luego decirle a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan, estas cosas están sucediendo. Con esto cerraba Jesús el puente entre Juan el Bautista y la persona de Jesús. Bien, el bautismo de Jesús, y vamos a estar hablando sobre ello porque tenemos que recordar que para lo que vino Juan el Bautista fue a prepararle camino, abrirle camino. En otras palabras, estamos hablando de metáforas, ¿no? Y lo que está diciendo es que va a abrirle el camino para prepararle ese pueblo para que esté dispuesto para el Señor. Él va a abrir ese camino, Él va a trabajar con los corazones del pueblo de Israel para que ahora este pueblo de Israel reconozca a su Señor y su Rey. Lamentablemente a Jesús lo van a colgar en el madero porque Él se hace ser el Rey de los judíos. Lamentablemente así termina la historia. Pero cuando yo digo lamentablemente, Jesús nunca pensó que la muerte de Él no tenía que ver exactamente con el reino de Dios. Eso lo vamos a estar explicando cuando lleguemos allá a la muerte de Jesús, para que veamos qué tiene que ver esa muerte y esa resurrección con este reino que Jesús está inaugurando ahora en su venida. Entonces, todos estos temas que encontramos en el Nuevo Testamento y que los hemos saltado, ¿no? De abandonar los evangelios y coger las cartas y tratar de interpretar las cartas fuera del reino, lo que hemos hecho exactamente no entender. Es como tener muchas fichas en la mesa y no saber cómo van colocadas, ¿no? Cuando usted tiene lo que se llama un rompecabezas y tiene todas las fichas allí colocadas, pero no tiene el marco donde van las fichas. Entonces, definitivamente el reino de Dios es el marco donde usted va a poner cada una de esas fichas para hacer todo el panorama exactamente que se trata el reino de Dios. Usted puede tener todos los cuadritos, todas las piecitas ahí del rompecabezas, pero no tiene el cuadro donde va el rompecabezas. Entonces, el reino de Dios, de hecho, es el cuadro donde van todos los temas del Nuevo Testamento, todos los temas sin sacar uno, incluyendo los escatológicos y el propio reino de Dios establecido al final de la historia en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, tenemos que mirar todos estos conceptos, aprender de ellos a usarlos para no hacer una mogolla, una zumbumbia con todos estos conceptos, porque es interesante entender el concepto de esta era y la era venidera. Esta era la era del caos social, político, económico, era la era donde la gente estaba muriendo, era la era donde las enfermedades estaban reinando. Esta era es la era donde la gente está poseída por demonios. Viene la nueva era en la venida de Jesús, en el establecimiento del reino de Dios. Y de ahí en adelante Jesús le va a poner pauta a la enfermedad, pauta a las enfermedades, pauta a la muerte. Cada una de estas cosas van a ser interesantes dentro del propio ministerio de Jesús y lo que Él está haciendo con el pueblo. Y esto hay que entenderlo, porque si esto no se entiende, no se está entendiendo el gobierno de Dios o el reino de Dios entre nosotros. Y para poder seguir hacia adelante, tenemos que recordar también que cuando la Biblia habla del reino de Dios, no está hablando de un espacio o un lugar. Está hablando del reino de Dios ejercido. Es buscar la evidencia donde está ese reino ejerciéndose, ese reino que ahora se va a ejercer en salvación, en liberación, en romper cadenas. Todas esas cosas se va a entender. Más tarde nosotros vamos a explicar exactamente cómo se entiende el reino de Dios. Jesús mismo lo va a explicar, nosotros vamos a estar explicándolo con luz y detalle. Ahora no podemos entrar en ello porque estamos hablando del mensaje de Jesús. ¿De qué se trata Él? Del reino de Dios. ¿De qué se trata Juan el Bautista? Del reino de Dios. Él es el que va a abrirle camino al Señor y Él es el que va a llamar al pueblo al arrepentimiento para preparar un pueblo bien dispuesto para cuando apareciera el deseado de las naciones, para cuando apareciera Jesús de Nazaret o cuando apareciera Dios con nosotros.
Es interesante que todos estos conceptos están todos ligados en los evangelios. El deseado de las naciones, está ligado el gobierno de Dios, Dios apareciendo allí, y más tarde vamos a hacer otra pausa para hablar cómo se entiende a Dios viniendo en el Nuevo Testamento y cómo se entendía en el Antiguo Testamento. Este es un tema sumamente largo, pero sumamente interesante para poder entender quién es Jesús, para qué vino, de qué se trata y para entender todo el Nuevo Testamento. Así que estamos hablando allí de Juan el Bautista, el bautismo de Juan. Por un lado, y tenemos que mirar dentro, y quiero entrar dentro del contexto, porque esto es importantísimo. Siempre que uno estudia la palabra de Dios, parte de la exégesis bíblica es entrar dentro del contexto histórico, político, cultural, religioso, etcétera, etcétera, donde se van a dar los eventos, porque si no entramos dentro de ese contexto, lo que hacemos es interpretar la Biblia en mi tiempo, en el aquí, ahora mío. Pero Jesús no vivió en mi tiempo. Jesús no conocía este sistema de gobierno que vivimos. Entonces, cuando nosotros tenemos que mirar a Jesús, tenemos que mirarlo en su propio contexto. Y de ahí es que vamos a mirar también al Juan el Bautista y por qué este mensaje tan fuerte, tan poderoso de Juan el Bautista, que era como tener un bate y la Biblia al lado. O lo obedece o te doy un batazo. Bueno, algo así más o menos está trabajando este profeta en el espíritu de Elías. Y usted sabe que Elías vivía exactamente en el tiempo de una decadencia espiritual, religiosa en el pueblo de Israel muy grande, pero a la misma vez una apostasía sin precedente y a la misma vez una idolatría que no tenía par en ningún lado. Y este profeta llegaba con fuego, con lo que sea, tenía que hacer lo que sea porque el pueblo estaba viviendo exactamente una idolatría sumamente fuerte. Bueno, en este caso, aunque nosotros no vemos ningún milagro en la vida de este último profeta del Antiguo Testamento, ni lo vemos haciendo milagros, ni prodigios, ni nada, Jesús lo va a llamar como el más grande de todos los profetas que aparecieron en Israel. Y no solamente el más grande, el último. Bien, entonces, por un lado vamos a mirar lo que es la literatura apocalíptica, que enfatizó la idea de que Israel era el pueblo de Dios. Uno de los problemas que tenía Israel y también el pueblo de Judá era las interpretaciones o las malas interpretaciones teológicas. Dentro del Antiguo Testamento había malas interpretaciones de cómo se estaba entendiendo la vida del propio pueblo de Israel, por un lado. Y eso se va a extender no solamente en los profetas, sino en la apocalíptica judía y en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús aparece, Juan el Bautista aparece, todavía hay unos conceptos sumamente erróneos acerca de quiénes son ellos para Dios. Entonces, dentro de la apocalíptica judía, se enfatizó la idea de que Israel era el pueblo de Dios. Punto. Porque era la única nación que había recibido, de hecho, la ley de Dios allí en Esdras 7, 20, 23. Cuando digo Esdras, estoy citando textos de la literatura apocalíptica. Dios hizo el mundo para Israel. Había otro concepto que Dios le dio la ley para que Israel pudiera salvarse. Cuando Dios trajo el reino, Israel se reunirá para gozar de la salvación mesiánica. En Salomón 17:50, y para ser testigo del castigo de los gentiles. Allí está la ascensión de Moisés, capítulo 10, del 7 al 10. El problema de los escritores apocalípticos era que el pueblo de Dios era obediente a la ley, aunque seguía sufriendo males y no solamente males, consecuentes, destrucción, y estaban subyugados bajo otro reino. Seguía siendo el pueblo de Dios, ¿no? Esto es como cuando Israel estaba en el Antiguo Testamento, que los profetas de Dios decían que Dios iba a traer una nación del norte. Otros profetas como Jeremías le llamaba una gran olla hirviendo que venía del norte.
entonces los profetas, los falsos profetas decían, aquí está el templo de Dios, pueblo de Jehová es este, pueblo de Jehová es este. No importa que tuviera el pueblo lleno de pecado, seguía siendo el pueblo de Dios. Bueno, esa interpretación teológica apocalíptica sigue en nosotros en el día de hoy dentro del dispensacionalismo. Israel es el pueblo de Dios, no importa lo que esté pasando. No importa si mañana Israel destruyera al pueblo palestino y lo volara del mapa, ¿no? Y desapareciera todo el pueblo palestino. Ese es el pueblo de Dios, punto. Está matando gente a diestra y a siniestra, pero es el pueblo de Dios. Lo que no sabemos es que estos sionistas judíos que están ahora dentro del pueblo de Israel no son ningún pueblo de Dios. En primer lugar, la gran mayoría, y esto es en evidencia histórica que tenemos, Israel hoy es un pueblo ateo. Otro gran pueblo de Israel, dentro de ellos mismos son agnósticos. Entonces, solamente hay un % sumamente pequeñito de 2 o 3 cristianos. Y está el otro pueblo judío que son los ortodoxos. Entonces, tenemos el mismo concepto de la apocalíptica. Israel es el pueblo de Dios. Porque Israel, Dios lo puso allí. Porque nació en el 1948 y fue Dios quien lo puso. Bueno, cuando nosotros miramos la historia, miramos que me parece que Dios no estaba allí. Cuando miramos la historia y uno lee la historia y estudia la historia de Israel, se da cuenta que es un pueblo sionista que lo que está buscando es que ellos tengan un pueblo para ellos defenderse, que ellos no le pasen lo que les pasó al pueblo de Israel, al pueblo viejo de Israel, es decir, que fueron conquistados por Babilonia, por Egipto primero, luego por Asirio, los babilónicos, y por ahí para adelante los griegos, los romanos, los medopersas, y entonces ahora estos dicen, me defiendo como sea, con bombas nucleares que sea, pero ahora tenemos un pueblo, punto y se acabó. Entonces, el mismo concepto que tiene, y el mismo concepto lo tienen los puertorriqueños. Nosotros los puertorriqueños, las cosas están malas, pero este es Puerto Rico, y Puerto Rico es el pueblo del Cordero. Puede estar la gente apartada de Dios, puede estar la gente viviendo en idolatría, puede estar los templos de Dios allí, cristianos vacíos, de gente que no asiste a la iglesia, pero el pueblo, a nosotros no nos toca ningún mal porque nosotros somos la isla del Cordero. Entonces es el mismo concepto que va corriendo. El mismo concepto lo tenía Israel. Bueno, cuando usted lee el primer patriarca que encontramos en la Biblia, estamos hablando del profeta de Job. Antes de Abraham ya era Job, aunque en la Biblia se encuentra en más allá después de Abraham, pero históricamente hablando era uno de el primer patriarca que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y ya en el tiempo de Job, usted va a ver a los amigos de Job acusándole por su enfermedad, porque ¿cómo se entendía? Estamos hablando en la era arcaica, que todavía no existía el pueblo ni de Israel. Y ya para ese tiempo, una persona que estuviera sufriendo enfermedades es porque el dedo de Dios lo había metido en la llaga, y por eso es que él estaba casi podrido, que se arrascaba hasta con un cepillo de alambre en la cabeza de la enfermedad que tenía. Todo esto es porque la mano de Dios está sobre ti. Por eso es que los amigos de Job no le mostraron misericordia. Y el mismo contexto, llévelo al Nuevo Testamento y va a pasar lo mismo. ¿Por qué los fariseos, los escribas y los saduceos y los esenios no tenían por qué tener misericordia de la gente que estaba paralíticos, cojos, sordos, mudos, leprosos? De nadie había que tener misericordia. No se les permitía ni ir al templo a adorar a Dios porque eran enfermos que Dios había atacado, le había puesto el dedo de Dios del juicio, y como Dios le había puesto el dedo del juicio y Dios es santo, yo no puedo ser más santo que Él siendo hombre. ¿Por qué tengo yo que tener misericordia del paralítico si Dios mismo no tiene misericordia de él? Usted no ve la pregunta de Jesús, que cuando Jesús le dice al paralítico de Betesda, el paralítico que está en el estanque,
que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, bueno, aquí estoy yo hace ya 38 años. Estoy esperando que alguien, cuando el agua se remueva, me tire al agua, porque aquí, antes que yo me pare, ya otro ha venido y se ha zumbado el agua y salió sano. Y Jesús le dice, pues mira, toma tu lecho y vete para tu casa. Es el mismo concepto. No tenemos nada nuevo en el Nuevo Testamento que no haya estado ocurriendo todavía allá en el tiempo arcaico, cuando todavía Israel no existía como nación. Entonces, estos son los problemas teológicos que tenemos nosotros. Estamos ahora en otro problema teológico, los rabinos. En los escritos rabínicos hay una evidencia también de contradicción en cuanto al arrepentimiento. Por una parte, los hijos de Abraham creyeron que su fidelidad había creado un depósito cuyo mérito estaba a disposición de los judíos. Pero por otra parte, los rabinos le daban tanto valor al arrepentimiento que ha llegado a decirse que este concepto es la doctrina de la salvación del pueblo judío. La razón estriba en que se entiende el arrepentimiento a la luz de la ley. La idea prevalente del arrepentimiento es la que es legal. La conversión significa volver a la ley en obediencia a la voluntad expresada de Dios. Significa, por tanto, hacer buenas obras. La conversión se puede repetir cuando se incumplen los mandamientos de Dios y luego se vuelve a la obediencia. Esta era la manera en la cual los rabinos habían estado enseñando cómo era que uno podía ser el pueblo de Dios. Cómo era que uno podía reparar la relación con Dios. Usted lo va a encontrar también en el capítulo 6 del libro de San Juan. Cuando Jesús lo están buscando los judíos porque él había multiplicado los panes y los peces. Esto también tiene un asunto escatológico que lo voy a explicar mucho más tarde. Pero este asunto de la multiplicación de los panes y los peces, están buscando a Jesús, lo llegaron al otro día, pagaron barcas para encontrar a Jesús, lo encuentran. Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Y Jesús le dice, mira, ustedes me buscan por los panes y por los peces. Por eso es que me buscan. Porque comieron pan y se hartaron la barriga. Es todo. Por eso me están buscando. Y ellos le dicen, pero entonces, ¿qué obras tenemos que hacer? Mire lo que le preguntan a Jesús. ¿Qué obra tenemos que hacer? Y Jesús le dice, no, ninguna. Es la obra que Dios está esperando, es que crean, que abran su corazón para creer en este que ha venido. En este. Nosotros, ¿cómo te vamos a creer a ti? Porque nosotros tenemos a Moisés, que Moisés nos dio pan. Mire, olvídese del pan que Moisés les dio, porque vuestros padres comieron pan en el desierto y se murieron todos. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Entonces, Jesús está llevándolos a creer en el Mesías, en el Salvador, a que entren en el reino que Dios les tiene prometido, y ellos deciden que hay que hacer obras para acercarse a Dios. Cuando nosotros miramos, los esenios tenían algo parecido dentro de este asunto. No me voy a adelantar a ellos porque lo tengo por aquí en un momento, si no, ahorita se los traigo. El bautismo de Juan, de hecho, antes de hablar de ello, los esenios tenían más o menos algo igual de legal que los rabinos. Lo único que los esenios ni creían en Israel como el pueblo de Dios, porque ellos entendían que Israel era un pueblo pecador. Por lo tanto, ellos creían en retornar también a la ley de Dios en mandamiento, en obedecerle el mandamiento y en obra, pero ellos decidieron en separarse, porque ellos entendían que no se podía vivir con los impíos. Te buscas eso en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento es una contradicción, porque cuando la Biblia habla de separarse del mundo, los propios apóstoles interpretan que es imposible, porque habría que irse del mundo, habría que coger una nave espacial y no para otro lugar a vivir. Que no era separarse de la gente, porque Jesús nunca se separó del pecador. Todo lo hizo contrario. Él se acercó al pecador. Y se está acercando a aquellos que la ley
ha declarado como lo más malo del pueblo, como lo más malo. Contextualícelo hoy en el mundo en que usted vive, ya sea en Puerto Rico, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Mire la gente a la cual se escribe como la gente más mala, aquellos que están en las cárceles, aquellos que son dentro de las cárceles. Hay otros códigos de la gente que entiende que son más malas que ellos, aunque ellos han matado un montón de personas, pero aquel que hizo esto es más malo que yo. Aunque yo haya matado 10 y haya dejado montones de viudas pobres solas y ha dejado madres en luto, padres en luto, hermanos llorando, no importa, pero aquel hizo esto, pero aquel es peor que yo, aunque aquel no haya matado a nadie. Dentro de ese mismo concepto en el Nuevo Testamento se tenía toda gente como pecadores. No se le permitía el culto, no se le permitía entrar al templo, no se le permitía adorar a Dios. No se le permitía nada de eso porque toda esta gente que estaban así porque Dios los tenía castigados. Y como Dios los tenía castigados, Dios es Dios y Dios es santo, yo no soy más santo que Él. Por tanto, yo tengo que tener misericordia de nadie. Todo esto es los contextos que encontramos. Los esenios lo que hicieron fue apartarse de Israel y declarar a Israel como pecadores. Y los únicos santos, ¿quiénes eran? Los esenios. Vivían escondidos en las montañas por allá, viviendo una escatología ya, porque yo estaba viviendo en una escatología ya inaugurada. Igual escatología que estamos viviendo nosotros los hijos de Dios hoy. O sea, todo pueblo cristiano está viviendo en una escatología inaugurada. Y se inauguró con el reinado de Dios, con la venida de Cristo al mundo. Desde ahí se inauguró esa escatología y por eso tenemos el sí ya, pero todavía no. Somos salvos sí ya, pero todavía no somos salvos porque para ser salvos completamente hay que entrar dentro de lo que se llama la resurrección de los muertos. Y eso no ha venido. Por eso es que Pablo, hablando del sí ya, pero todavía no, él dice que estamos esperando ese día. Y nosotros que tenemos la primicia del Espíritu gemimos dentro de nosotros, deseando ser sobrevestidos de esa nueva vestidura que Dios ya no tiene, es decir, de la nueva creación o de lo que se llama el cuerpo glorificado del cual Pablo está hablando. Somos salvos sí ya, pero todavía no. Entonces, lo mismo pasa con la justificación, lo mismo pasa con todas las doctrinas del Nuevo Testamento. Están en una tensión del sí ya, pero todavía no. Los exenios también estaban dentro de una escatología inaugurada, donde ya el reino de Dios ya había empezado con ellos, pero estaban todavía que viniera el reino de Dios y cayera sobre ellos, no sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel seguía siendo pecador. Entonces, ellos ahora se separan del pueblo de Israel porque ellos entienden que todo el pueblo de Israel está en pecado, que nadie está viviendo la verdad y que ahora hay que seguir, hay que apartarse de los pecadores. Un gran problema que tienen también muchos cristianos en el día de hoy es que no podemos comer y beber entre los pecadores, así que tenemos que apartarnos. Me convertí, ya no tengo por qué visitar a mi papá ni mamá, ni a mis hermanos ni nadie porque son pecadores. Y este es el mismo concepto de los esenios, el mismo concepto, y de los cuales cuando se ha leído toda la escritura de los esenios, uno entiende por qué ellos se separaron de Israel y por qué vivían aparte, pero tenían el mismo concepto de Israel. Los que estaban enfermos estaban por el dedo de Dios, no había que tener misericordia de ellos porque Dios los tenía bajo el juicio divino. Entonces, el bautismo de Juan, cuando Juan viene a predicar, y de hecho se cree que Juan el Bautista era parte de la comunidad de los esenios. Eso es lo que se ha creído hasta el día de hoy. No hay una evidencia contundente, pero más o menos eso se entiende, que viene del desierto, viene de esos lugares, viene con unas vestiduras como profeta del Antiguo Testamento, como la encontramos en Crónicas, como la encontramos en el libro de Isaías. Viene con estas vestiduras en las cuales nos están diciendo un profeta nuevo ha venido. De hecho, la evidencia bíblica que tenemos en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, es que todo el mundo tenía a Juan por profeta. De hecho, cuando ya estaba en la cárcel, el texto dice, y todo el mundo, todo el pueblo, tenía a Juan el Bautista como profeta. Y no solamente el pueblo, el propio Herodes, que quiso matar, a Herodes Antipas, Juan, que quiso matar a Juan el Bautista, que más tarde cuando Herodías baila delante de él, entonces cuando da la palabra no tiene otra opción que matar al profeta, que cortarle la cabeza. Él también tenía miedo a matarlo porque él mismo decía que todo el pueblo de Israel lo tenía por profeta. Esta es la evidencia bíblica que tenemos. Y Jesús lo va a acentuar cuando él está en la cárcel diciendo que no se ha levantado un profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces, el bautismo de Juan
rechazaba cualquier idea de rectitud nacional y legalista y exigía una vuelta religiosa. De ahí la palabra arrepentíos, una metominia, es un cambio de mente, de volver nuevamente al camino del Señor. No aceptaba que el pueblo fuera justo de ninguna manera. Había que arrepentirse. Todo el mundo tenía que arrepentirse. Y de hecho, cuando llegaron los escribas y fariseos, se dirige hacia ellos y le dice, mire, huyan como huye la víbora cuando se prende fuego de la ira que vendrá. Porque también la ira estaba apuntando hacia ellos, los líderes religiosos. Mientras que el pueblo aceptaba el bautismo y aceptaba cambiar un cambio para la venida del reino de Dios de aquel que salió diciendo, buenas noticias. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en la nueva noticia. Es decir, evangelio en la buena noticia de que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Palabra que nadie predica por ahí. Cuando, vuelvo a repetir, cuando se habla de qué es el evangelio, lo único que te dicen no, que es evangelion, que eso lo que significa es buenas noticias. Pero buenas noticias ¿de qué? El propio texto está diciendo buenas noticias porque el tiempo se ha cumplido. La larga espera de Israel, de haber esperado que Dios descendiera a ellos, ha llegado en la vida de Jesús de Nazaret, de Dios con nosotros, el Emmanuel. Entonces, los que manifestaban arrepentimiento con una conducta diferente eludirán el juicio venidero. Capítulo 7, verso 29 del libro de Lucas y verso 30 dice, y al oírle todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero mira lo que dice el texto, en el verso 30, capítulo 7 del libro de Lucas, verso 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para con ellos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, que los escribas y los fariseos decidieron no entrar a las aguas bautismales, que eran bautismo de arrepentimiento. Era cambiar de una actitud y el bautismo era la señal externa de que he cambiado internamente. No era el agua la que iba a traer el perdón de pecado, era la actitud cambiada. Pero los fariseos dijeron, no vamos a entrar a las aguas, no vamos a creerle a este profeta y no vamos a aceptar el reino de Dios. Luego iban detrás de Jesús todo el tiempo preguntándole, muestra señal, muestra señal, muestra señal, muestra señal. Y Jesús dice, a esta generación adúltera y mala no se le dará señal sino la señal de Jonás. Esto es lo que el texto está diciendo, esto es lo que Jesús está explicando, esto es lo que está pasando en el momento de Juan el Bautista, en el momento de Jesús. De nada servirá, decía Juan, ser descendientes de Abraham para vivir la salvación mesiánica. De nada. Por lo tanto, toda justificación de guardar la ley, de obedecer aquí, de obedecer allá, y de que yo soy el pueblo de Dios, no importa qué pecado vivo, no caía dentro de la mentalidad. De hecho, Juan decía, no penséis decir que somos hijos de Abraham, porque Dios puede sacar hijos a Abraham aún de estas piedras. Más tarde, Pablo lo va a explicar en Romanos capítulo 2 y capítulo 3, donde va a tomar al pueblo gentil como pecador. Capítulo 1. Todos se desviaron, todos trocaron la gloria de Dios, la cambiaron por otra cosa y se desviaron ellos, los gentiles. Y ahora dice, Israel iba tras la ley de Dios y también se desvió. Y en el capítulo 3 termina diciendo, no hay ninguno justo, todos son pecadores. Y ahora presenta a Jesús diciendo que en él hay salvación y hay liberación. Eso es lo que están en esos 3 capítulos de la carta de los romanos, hablando de que los gentiles pecaron, que conocieron a Dios, pero cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Los judíos que tenían la ley de Dios también se desviaron, y por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios.
no hay salvación para nadie. Ese es el mensaje de Juan. No hay ninguno bueno, todos están mal, todos tienen que entrar por las aguas del bautismo si quieren escapar de la ira venidera. Ya que están aquí, hagan como la serpiente cuando el fuego ve el fuego que sale corriendo y escapa de la ira, es decir, escapa del fuego. Hagan ustedes lo mismo, escapen del fuego que ya mismo viene sobre ustedes. No quisieron escapar. El capítulo 7 del libro de Lucas nos dice que ellos no decidieron hacer el designio de Dios. Y el propio Jesús, cuando el Bautista está bautizando, él se va a identificar con el Juan el Bautista. Todos somos pecadores, sí, y hay que entrar. Y cuando él lo detiene, no, tú no puedes entrar aquí. Él sabía que Jesús no era un pecador, pero él dijo, no, tú no puedes entrar aquí. Déjanos cumplir toda justicia. Esto fue lo que Dios mandó. Y yo soy hombre. Como hombre, voy para las aguas. Es todo. Bueno, miramos aquí. Así que la salvación mesiánica es fundamentalmente ético-religiosa y no nacionalista. Juan amonestó en términos violentos a los líderes de Israel, Mateo capítulo 3, verso 7, a que huyeran como serpiente ante el fuego de la ira venidera. También este es un mensaje escatológico, con trasfondo en el Antiguo Testamento. El pensamiento judío de la época esperaba la visita de la ira de Dios, pero para que cayera sobre los gentiles. Juan dirige la ira ahora hacia los judíos no arrepentidos. Ya esto lo tocamos ya desde que en la semana pasada expliqué sobre el día del Señor, que el día del Señor no solamente era el día para castigar a las naciones que tenían oprimidas a Israel, pero también para el propio Israel. Lo mismo está enseñando y predicando Juan el Bautista. El bautismo de Juan no era de carácter sacramental. No es un bautismo de arrepentimiento el que produce perdón de pecado, sino que el bautismo de Juan es la expresión de arrepentimiento que lleva al perdón de pecado. El origen de este bautismo de Juan, hay varios eruditos que nos explican de un lado y otro, y yo recogí de ellos su opinión y las he plasmado aquí. Por un lado, algunos piensan que el bautismo de Juan viene del manual de disciplina de los qumranianos, es decir, de la comunidad del Qumran. Y otros que viene de los prosélitos, es decir, cuando un gentil quería hacerse judío, tenía que hacerse prosélito y tenía que bautizarse para ser parte del pueblo de Israel y abrazar la ley de Dios. Y cuando abrazaba la ley de Dios, abrazaba el reino de Dios. De ahí siempre que un judío, cuando hablaba de la ley, hablaba que al obedecer la ley, al amar la ley, uno abrazaba el reino de Dios. Es decir, uno dejaba de que Dios fuese su Señor y su Rey, y uno se postraba ante la presencia del Señor para el sustento en su vida espiritual, así física, sucesivamente. Algo así Jesús enseñó sobre el reino cuando nos dice que tenemos que ser como un niño. Entonces, bien, el rito, no obstante, el rito uno, irrepetible y escatológico. Es decir, una de las dos cosas que tenía el bautismo prosélito era que era para una vez y para siempre. Lo mismo pasaba con el bautismo que Juan estaba haciendo. No era que la gente seguía bautizándose una tras otra, sino que, y tampoco como la comunidad del Qumran, porque el Qumran en su propia comunidad tenía un bautisterio y todo el tiempo la gente día tras día se bautizaba. Y no se permitía que un pecador se bautizara, y habían leyes estrictamente para que una persona en pecado no fuese bautizado. Entonces no viene en este caso de la comunidad qumraniana, como tampoco viene de los prosélitos, porque en el caso de los prosélitos se le adjudicaba el bautismo a los gentiles, no a los judíos. En este caso, Juan está predicándole al pueblo de Dios, al pueblo israelita, judío, israelita, y que en este caso se estaba bautizando una sola vez y no era para los gentiles sino para los judíos.
Entonces, el bautismo de Juan probablemente sigue las costumbres que venían desde el Antiguo Testamento, de las purificaciones. Muchas expresiones proféticas bien conocidas exhortaban a la purificación moral bajo la metáfora de limpiarse. En Isaías capítulo 1, verso 16, Jeremías capítulo 4, verso 14, y otras prevén una purificación a manos del último tiempo de Dios, como lo habla Ezequiel capítulo 36, verso 25, y Zacarías capítulo 13, verso 1. Además, en Isaías 44, verso 3, relaciona el don del Espíritu con la purificación futura. Cualquiera que sea el antecedente de este bautismo de Juan, Juan da un nuevo significado al rito de inmersión cuando invita al pueblo a este reino escatológico que está cerca. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Claro está que la palabra que se usa para acercarse en el idioma que estamos usando bíblico, Dios está cerca, Dios está llamando a la gente, Dios viene, está ya a la puerta, está ya aquí. Todos esos son los significados que tiene el reino de Dios está cerca. De hecho, cuando estemos explicando sobre qué es lo que significa el reino y cómo se entiende escatológicamente el reino, estaremos hablando sobre ese mismo tema, es decir, sobre lo que ya está aquí pasando en medio de ustedes. Entonces, Juan y Jesús. Bueno, nos falta otra parte aquí que la pasé por encima, no sé por qué. Bueno. El advenimiento de un nuevo profeta, estábamos hablando sobre él, sobre la aparición de Juan el Bautista. En lugar de la voz viva de los profetas, habían dos canales en la vida religiosa, ambos derivados de una fuente común. La religión escriba, que interpretaba la voluntad de Dios estrictamente en función de la obediencia a la ley escrita, como ya dije, según las interpretaciones de los escribas y los apocalípticos, quienes además de la ley basaban su esperanza en la salvación futura apocalíptica, que ya se había elaborado por lo general a partir de un modelo pseudoepígrafe. Cuando se habla de un modelo pseudoepígrafe, es que para el tiempo intertestamentario, cuando empieza a darse toda esta literatura apocalíptica, de donde salen ya los dos conceptos que hablé de esta era, la era venidera y del reino de Dios, que ninguno de los dos conceptos lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, pero no lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Viene de este tiempo de la era intertestamentaria, de la escritura pseudoepígrafe apocalíptica, y se llama pseudoepígrafe porque se había dado por sentado que el Espíritu de Dios no estaba presente. Se llamaba espíritu extinguido, que el Espíritu de Dios, y que lo único que se oía de Dios era el Rúa de Dios, ese viento de Dios. Acuérdense que la palabra Rúa en el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Dios, pero también habla del viento. Y cuando los judíos veían que los árboles se movían bajo el viento, ellos decían, el Rúa de Yahvé está aquí entre nosotros. Entonces, cuando miramos la apocalíptica judía, entre la apocalíptica ya el Espíritu de Dios estaba extinguido, no había profeta. Estos son los 400 años que hablamos de silencio profético hasta que aparece Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Cuando miramos a los pseudoepígrafes es porque ellos, sintiéndose inspirados para escribir lo que venía de parte de Yahvé, al no tener el espíritu de Yahvé en ellos, que dijera, así ha dicho Yahvé, pues ellos tenían entonces que tomar algún escritor que tenía el espíritu de Dios del Antiguo Testamento, you name it, cualquiera que sea, Abraham, Moisés, Nahum, cualquiera, Esdras, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, ellos escribían en el nombre de ese profeta. Por eso usted va a encontrar la ascensión de Moisés, los salmos de Salomón,
y por ahí para abajo hay un montón de escrituras pseudoepígrafes, porque ellos se sienten inspirados para escribir lo que viene de parte del Señor, pero al no tener el Espíritu no podían decir así ha dicho el Señor. Por lo tanto, los que habían muerto llenos del Espíritu de Dios ahora estaban profetizando presagiadamente el futuro que venía. De eso es lo que se trata la escritura apocalíptica, lo que se llama la escritura judía apocalíptica de la era intertestamentaria, unos 300 años antes de Cristo, y después de Cristo sigue también esa escritura de donde salen los apocalipsis y de donde también va a salir el apocalipsis canónico que tenemos en el último libro de la Biblia. Entonces, cuando uno no entiende la apocalíptica judía, ¿por qué es que se daba? ¿Por qué es que se hablaba de esa manera? Cuando leemos el libro de Apocalipsis que tenemos nosotros en la Biblia, lo que hemos hecho con él es un reguero, lamentablemente, de interpretaciones. Bueno, entonces, no tenemos prueba que ninguno de los apocalípticos produjera un campus literario tan extenso, se presentara ante el pueblo como heraldo de Dios, de liberación escatológica venidera, como predicador de salvación, o sea, como voz profética que anunciara el pueblo. Así ha dicho el Señor. Nunca se levantó nadie, porque de hecho hay varias escrituras, y dos escrituras dentro de los apocalípticos, pero también hay una escritura en el libro de Zacarías, capítulo 13, donde se decía que si alguno de Israel se levantara diciendo, así ha dicho Jehová, el primero que tenía que darle una pedrada era su padre, y luego el pueblo tenía que lapidarlo. Esta era las profecías que habían acerca de si alguien tomaba el nombre del Espíritu de Dios como parte de ser el heraldo, el profeta de Dios, hasta que llega Juan, y Juan comienza entonces a hablar en el nombre de Dios. Entonces, tampoco, por otro lado, hay una evidencia de estos escritores que crearan un movimiento escatológico popular, produciendo la expectativa de la intervención inminente de Dios para introducir el reino. Esto hubiera sido resultado inevitable si los apocalípticos hubieran encarnado genuinamente ese espíritu profético. Por eso nunca sucedió en la historia. Toda la evidencia que tenemos apunta a que nadie se levantó como profeta durante todos esos tiempos. La comunidad del Qumran era un movimiento también escatológico, como ya expliqué, profético. Estos sectarios creían en realidad que estaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios, pero esta inspiración no condujo a encontrar nuevos significados en la escritura del Antiguo Testamento y a no pronunciar una nueva palabra profética, así ha dicho el Señor. En sentido literal de la palabra, la comunidad del Qumran fue un movimiento legalista. Además, no tenía ningún mensaje tampoco para el pueblo de Israel, sino que se retiraron, como ya dije, aparte, y vivieron esperando la venida de Dios, el reino de Dios. El significado histórico de la inesperada aparición de Juan solo podría captarse bien en este contexto. De repente a un pueblo se debatía bajo el régimen pagano que había expulsado la prerrogativa de Dios, en este caso Roma, que le correspondía a Dios, que clamaba por la llegada del reino de Dios y que sentía que Dios permaneció callado. Se le apareció un nuevo profeta con este anuncio de que el reino de Dios está cerca. Amados, el tiempo me ha traicionado. Así que para la próxima estaremos retomando el tema de Juan el Bautista, la crisis inminente, y por último terminaremos con Cristo y Jesús, y de ahí vamos a entrar en los detalles de cómo esto se está entendiendo dentro de los escritores sinópticos del Nuevo Testamento. Así que este ha sido su programa Caminos Inescrutables, que de forma contextual y contemporánea le ha llevado esta palabra del Señor. Así que acompáñeme a orar. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Y te pedimos que la gracia de Dios bendiga a tu pueblo, que alcances al perdido, que sanes al enfermo y que bendigas a todos. Dios le bendiga, amado. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga 1000 veces.